¿Quién en este país no conoce a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo? Creo que prácticamente todos los ciudadanos mexicanos los conocen, como conocen a muchos otros más de la historia actual contemporánea. Ambos personajes, Cuauhtémoc, el hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente de la República de 1934 a 1940, que fue el primer presidente de la República por 6 años, el que inauguró la era de los sexenios, el general, el que hizo una obra destacada y reconocible que ha perdurado con su prestigio hasta la actualidad. Es decir, ha seguido siendo ejemplo de las siguientes generaciones y generaciones. Imagínese usted, de 1940 al año 2000, pues son 60 años prácticamente, y luego súmele otros 20, es decir, su imagen ha perdurado por 80 años. Pues su hijo Cuauhtémoc, todo el mundo lo identificamos como el personaje que estuvo en el PRI y que fue parte importante del sistema político por muchos años, pero siempre con una postura crítica, de izquierda, equilibrada, sensata pero dura. Tan es así que fue el que provocó los primeros movimientos que empezaron a cambiar el rostro del que era el partido único en el poder mexicano. Y en el año de 1988, alrededor de ese año, Cuauhtémoc Cárdenas, acompañado de Porfirio Muñoz Ledo, junto con otros 4 o 5 personajes importantes de la vida política nacional, tomaron la decisión de abandonar al PRI, de irse del PRI, de autosalirse del PRI. Y entonces formaron lo que se llamó el Frente Democrático Nacional, porque no estaban de acuerdo con la imposición, el dedo y todas las mañas que se aplicaban para elegir a candidato presidencial. Y Cuauhtémoc, que ya había sido gobernador de Michoacán y había sido subsecretario y algunos otros cargos dentro de la estructura priista de gobierno, decidió salirse e irse por la izquierda, es decir, luchar por sus propias convicciones, y formó junto con Porfirio Muñoz Ledo, otro aguerrido priista que fue secretario de Educación, secretario del Trabajo, secretario de Gobernación, creo que representante de México, no sé si ante la ONU o la OEA, diplomático, ha sido todo un Porfirio, todo un ideólogo del siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI. Pues entonces ambos dos decidieron crear el Frente Democrático Nacional con la idea de generar un movimiento, un frente que le permitiera llegar a Cuauhtémoc Cárdenas a ocupar la presidencia de la República. Recordemos que fue el eterno candidato, 4 veces candidato. Imagínese usted, cada 6 años multiplicadas por 4, pues son 24 años peleando por la presidencia de la República. Y dicen que nadie sabe para quién trabaja, porque finalmente el que estuvo pegadito con él ahí luchándola durante 2, 3 veces también fue el actual presidente de México, y que en la tercera, ¡pum!, logró la presidencia de la República con el movimiento y las causas que ha enarbolado. Entonces, este personaje, me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas, tiene 87 años de edad. Es una persona mayor, lúcida, sensata, es todo un ícono. Ha estado siempre en movimiento de apoyo a los yaquis y a muchos otros movimientos en el país, y tiene una importante credibilidad por su madurez y su manejo. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas ha sido apoyador de Andrés Manuel López Obrador para que llegara a jefe de gobierno, porque él lideraba el PRD. Acuérdense que el Frente Democrático Nacional terminó en la creación, con muchas tribus, con muchos grupos regionales y de todo el país, terminó con la creación del Partido de la Revolución Democrática
encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Entonces ellos apoyaron para que fuera gobernador de la Ciudad de México a Andrés Manuel López Obrador, que es cuando llegó a ser jefe de gobierno. Pues ahora, después de haber festejado el triunfo de Andrés Manuel, a quien Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo siempre han apoyado o habían apoyado, dice que ahora que fue el tercer aniversario del festejo del gobierno del presidente López Obrador ahí en el Zócalo, sale Cuauhtémoc Cárdenas por separado en una entrevista, fíjese con quién, con Carmen Aristegui, la principal apoyadora de López Obrador, que ahora está en la hoguera, es decir, ahora la están atacando cruelmente los chairos, el mismo presidente y todo el mundo, porque ya la están acusando ahora de neoliberal o de fifí o de que se reconvirtió a la derecha. Impresionante el mundo de descalificaciones. Entonces da una entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas en la que dice, está bien el presidente en la teoría, está bien el presidente en sus promesas, está bien el presidente en intentar apoyar al pueblo, no en apoyarlo, en intentarlo. Está bien el presidente en intentar atacar la corrupción, no en atacarla. Está bien el presidente en intentar terminar con la impunidad y con la inseguridad pública, pero no en lograrlo. Pero mal, dijo, mal, muy mal con los resultados logrados. Y dijo claramente, recordemos que en la historia de la humanidad, incluida México, la gente mide a los gobernantes por los resultados logrados. Y los resultados logrados por el actual presidente son realmente escasos y decepcionantes, dijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas. Vean nomás qué vueltas da la vida. Y ayer el mismo Cuauhtémoc informó que el gobierno tiene la obligación de recuperar los territorios que controla el crimen organizado. En Michoacán, en Tamaulipas, en Veracruz, en Quintana Roo, en Campeche, en Guerrero, en Sinaloa, en Sonora. Se fue con todo, con una radiografía nacional en Zacatecas, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Se fue con una radiografía en la que prácticamente no dejó a nadie sentido. Está hablando de que prácticamente 20 de los 32 estados de la República Mexicana, Baja California, Chihuahua, todos los fronterizos desde luego, 20 de 32 estados de la República están infectados, afectados, tomados, controlados por el crimen organizado. Y debo decirle que no deja de tener razón. Habría que ser muy desmemoriado, habría que ser muy poco consciente de la realidad que estamos viviendo. ¿Qué decirle de Cajeme, que ayer escuchaba de gente de esa ciudad que como nunca antes están autoponiéndose las familias el toque de queda, que prefieren no salir después de las 6 de la tarde? En pocas palabras, cuando no hay luz, prefieren no salir. No funciona la seguridad pública, no funciona la protección a los ciudadanos. Entonces, volviendo al tema de Cuauhtémoc, dice que es obligación del Estado mexicano, hoy viene por ahí en periódico Ovaciones, creo, la obligación de enfrentar amenazas e intereses externos, pero también los internos. Se refiere a las policías coludidas con el crimen organizado y recuperar partes del territorio nacional que controla la delincuencia organizada. Y a esto se suma pues el reciente rechazo, y de una manera abierta, fíjese, de alguien de 88 años, Porfirio Muñoz Ledo, su cuate, el Batman y Robin de la política mexicana, se lanzan diciendo que el Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, o sea Morena, iniciará en este 2022 un desgajamiento radical desde el gobierno actual. O sea que se va
se va a desgajar, se va a disolver, se va a volver un problema permanente, porque dice que este régimen no se ha dedicado más que a la concentración del poder y a la declaracionitis. Fíjense nomás qué lamentable lo que dice un ideólogo mexicano connotado y destacado y que llegó al poder, el que está ahorita en el poder. Y por eso dice que es muy probable que dejará Morena, que apoyará probablemente a Movimiento Ciudadano y no descartó pues un cambio partidista. Dijo, soy socialdemócrata y lo que está sucediendo con el actual gobierno no es un asunto ni de socialistas ni de izquierdistas. De eso nada tienen. Se está desgajando este movimiento que empezó bien, pero está terminando mal, muy mal. Dos gentes que saben lo que dicen. En fin, que tenga bonito día. Gracias por escucharme. Saludos.